Bienvenidos, mi nombre es Mariana Morales, soy facilitadora y consultora de Franklin Covey Educación y les doy la bienvenida a este ciclo de cápsulas que estamos realizando acerca de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas para poder acercar el contenido a aquellos profesores que se encuentran en este momento teniendo que enseñar los 7 hábitos a sus estudiantes, y bueno, brindamos esto como una herramienta más para que puedan disponer de la formación adecuada para poder hacerlo. Ante todo, agradecerles por tomarse este tiempo, espero que este contenido les sea de provecho. En mi experiencia personal, que facilito, enseño y trabajo con los 7 hábitos hace más de 10 años, puedo decir que es un contenido que puede generar una gran transformación y muchos beneficios en la vida de uno. Así que bueno, con mucha alegría les comparto este primer módulo, que va a ser el módulo de introducción. Voy a ir entonces a mi presentación. Muy bien. En donde lo que haremos en esta cápsula básicamente es proveer un poco de contexto y comentarles lo que es la estructura de los 7 hábitos y hacer también referencia a un par de conceptos que son importantes para el entendimiento de después todo el modelo de los 7 hábitos en las cápsulas que vendrán, ¿sí? Básicamente, el taller de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas apunta a brindarnos herramientas que tienen que ver con el desarrollo de nuestro potencial, ¿no? Esta era una idea muy propia de Stephen Covey, esto de que cada persona tiene un potencial que es único. Y él hizo de su misión de vida, digamos, el ayudar y brindar herramientas y recursos para que las personas puedan desarrollar al máximo el potencial que tienen, sabiendo que a lo mejor es distinto en cada persona, pero bueno, con la confianza de que cada uno tiene riquezas propias y que todas en conjunto, ¿no es cierto?, nos ayudan a vivir mejor como seres humanos. Así que bienvenidos entonces al taller de los 7 hábitos. Solamente para dar un poquito de contexto, lo presento al autor, él es Stephen Covey, es un autor norteamericano que en 1989 publicó por primera vez su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿sí? Este libro rápidamente se volvió un bestseller en su momento, traducido a muchos idiomas, vendido en muchos países. Este libro fue fruto en realidad de su tesis doctoral, en donde él se preguntaba cuáles eran las constantes de comportamiento que podía descubrir, digamos, esos patrones en las personas que habían logrado grandes cosas en su vida, y con esta premisa, digamos, estudió biografías de personajes históricos y de también personas comunes, pero que habían logrado cosas significativas, valiosas, y entonces a partir de ese estudio fue delineando esta serie de hábitos que después, bueno, organiza en su obra Los 7 hábitos. Es la obra base de su modelo de liderazgo, ¿sí? El modelo de liderazgo de Stephen Covey se llama liderazgo basado en principios. Ahora vamos a ver un video en donde él va a explicar por qué se llama así, por qué el liderazgo, según su concepción, está basado en principios. Y es el primero de una serie de libros que él desarrolla y publica posteriormente, todos ellos relacionados obviamente con el desarrollo del liderazgo. Entonces, bueno, voy a pasar con esto a mostrarles en un video a Stephen Covey, quien va a darles personalmente la bienvenida a este taller, y les va a contar un poco la importancia que tienen los 7 hábitos para nuestra vida. Este video se llama La promesa de los 7 hábitos, espero que les guste.
Los hábitos son poderosas fuerzas en la vida. Determinan el nivel de efectividad o inefectividad. El propósito de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas es ayudarle a liderar su vida de manera efectiva. Representan un proceso de crecimiento personal e interpersonal que tiene impacto inmediato y duradero. Me preguntan mucho si los 7 hábitos de las personas altamente efectivas son igual de relevantes hoy que cuando los escribí. Mi respuesta: mientras más grande el cambio y más difíciles los retos, más relevantes se vuelven los hábitos. ¿Por qué? Porque se basan en principios de efectividad que perduran. Al aprender sobre los 7 hábitos, les invito a aplicarlos a las oportunidades y a los retos específicos que enfrentan. Observen qué sucede. Su efectividad crecerá, su influencia se expandirá, sus relaciones mejorarán. Muy bien. Tal como Stephen Covey dice en este video, los hábitos, ¿sí?, tienen la virtud, son muy importantes, él dice son poderosas fuerzas en nuestra vida, porque determinan nuestro nivel de efectividad o inefectividad. Y es así como entonces vamos a pasar a revisar el concepto de qué es un hábito, ¿sí? Ya que estamos en el taller de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, bueno, ¿qué es un hábito? Y si yo les preguntara a ustedes, en un contexto más interactivo, seguramente me dirían, un hábito es algo que uno está acostumbrado a hacer, ¿cierto? Una acción que uno hace por costumbre, que uno la hace automáticamente, porque siempre lo he hecho así, y entonces ya estoy habituado, ¿no? Valga la redundancia, a hacer algo sin planteármelo, sin pensarlo, simplemente lo hago de una cierta forma, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta levantarme a la mañana y me preparo el café con leche de una cierta forma, y ese es mi hábito, y siempre lo hago de la misma manera, no me planteo si hay otras opciones, ¿verdad? Simplemente estoy acostumbrada y lo hago así. Y estos hábitos, bueno, tenemos muchos, ¿no es cierto? Cuando uno se revisa a sí mismo, puede descubrir que estamos compuestos de hábitos, ¿sí? Todo nuestro día transcurre a lo mejor sobre la base de rutinas y cosas que hacemos de la misma manera, siempre casi de manera automática. La filosofía clásica define a los hábitos como una disposición firme y estable de la voluntad, ¿sí? Es decir, tenemos un hábito cuando encontramos que hacemos algo con una disposición firme y estable, es decir, siempre lo hacemos de la misma manera y además es algo que nos cuesta cambiar, ¿sí? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno va creciendo y va siendo adulto, de repente nos encontramos en ese lugar de replantearnos nuestros hábitos, ¿verdad? De poder cuestionarnos, a ver si estos hábitos que hemos incorporado en nuestra vida, ya sea fruto de nuestra educación, fruto de, no sé, nuestra propia cultura quizás incluso, nos conviene o no nos conviene, ¿no? Si es un hábito efectivo o no para nosotros, si nos ayuda o no. Hay veces que incluso descubrimos que hay hábitos que no nos gustan, que nos gustaría hasta cambiar, ¿no? Puede ser, qué sé yo, mis hábitos de alimentación, me gustaría cambiarlos,
O, qué sé yo, si fumo, por ejemplo, siempre es un ejemplo que surge en los talleres, ¿no es cierto? Está el que fuma y quiere dejar de fumar, ¿no? O me gustaría incorporar hábitos nuevos y más saludables, como por ejemplo, quisiera tomar más agua a lo largo del día, quisiera dormir más, quisiera, no sé, ser más activo, hacer deporte o estudiar algo. Bueno, entonces nos suele pasar que nos encontramos frente a esta situación de tener que cambiar o incorporar algún hábito. Este taller es una invitación, ¿no?, a examinarnos y a plantearnos algunos hábitos que tal vez nos gustaría incorporar, con el objetivo de volvernos más efectivos y lograr mejores resultados en nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué necesitamos cuando nos proponemos cambiar un hábito? ¿Qué necesitamos? Necesitamos tres elementos, ¿sí?, que son los que comparto acá en esta presentación. Por un lado, cuando queremos incorporar un hábito o cuando queremos cambiar un hábito, tomamos conciencia, ¿no es cierto? El primer paso es entender, tiene que ver con la parte intelectual, con nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia ve con claridad que hay algo en mi conducta que valdría la pena cambiar, ¿sí? Es como, qué sé yo, mi generación, ¿no? Mi generación, yo tengo 40 y algo de años, y entonces de repente, escuchando cosas que circulan hoy en día, información científica nueva, uno dice, claro, realmente yo crecí, por ejemplo, con malos hábitos alimenticios, ¿sí? Crecí acostumbrada, por decir una cosa, a comer mucha harina. Bueno, y entonces esto me gustaría cambiarlo. Tomo conciencia, quiere decir, aprendo, ¿sí?, que hay una forma mejor de actuar, ¿eh? Hay una forma distinta de realizar esto que me viene mejor. Entonces, una vez que entiendo eso con claridad, no basta solamente con la toma de conciencia, sino que también necesito motivación, ¿verdad? Necesito algo que mueva mi voluntad para efectivamente, por ejemplo, cuando voy al supermercado, dejar de comprar cosas que tengan gluten, por decir una cosa, ¿no? Entonces, bien, ese movimiento de voluntad ya es una cosa secundaria, ¿no es cierto? Primero nuestra inteligencia y segundo nuestra voluntad. Primero necesito entender, pero después también necesito querer, necesito estar motivado para cambiar, para implementar una acción o para suprimir una acción que estoy acostumbrada a hacer. Muy bien. ¿Basta solamente con entender y con querer? No. Para cambiar un hábito también hace falta conscientemente, intencionalmente, repetir esa acción muchas veces, ¿sí? Y en esto es muy clave acá el poder a lo mejor compartir esto que uno quiere lograr con una comunidad, ¿no? Con un grupo, con un partner, ¿no?, con un compañero que me acompañe, ¿verdad?, en este proyecto de cambiar un hábito. Siempre ayuda el compartir con alguien o ayudarme de alguna manera, a lo mejor en mi agenda, escribir, ¿verdad?, este hábito que quiero incorporar, recordármelo muchas veces, porque es algo que nos olvidamos fácilmente. No es fácil cambiar un hábito y de alguna manera esto es lo primero que traemos, digamos, a colación para tenerlo presente y porque es súper importante también cuando uno va a educar en hábitos, ¿sí?, cuando uno como profesor, como educador, se propone la formación de hábitos en sus alumnos, bueno, es importante tener en cuenta estos tres elementos, ¿no? Por un lado, explico, muestro el sentido que tienen los hábitos que voy a enseñar, ¿sí?, con conceptos, a través de herramientas, a través de historias quizás, ¿sí? También es importante motivar, es importante mover esa voluntad. ¿Y esto cómo lo hacemos? Cuando somos profesores, fundamentalmente a través del ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros damos el ejemplo de aquellas cosas que queremos enseñar, es mucho más probable motivar a nuestros estudiantes a que ellos también adquieran esa conducta, la misma conducta. Y cuando voy a enseñar los 7 hábitos, acá es una clave el poder modelar frente a nuestros alumnos los hábitos que nosotros queremos enseñar, ¿no?
Y por último, también tener en cuenta esta parte de la repetición, ¿no? Que trae un poco también la dimensión humana, tan humana, que es el fallar, el olvidarse, ¿no? El volver atrás y el tener que volver a proponerse el hábito que quiero incorporar, volver a empezar. El camino de formación en los hábitos está lleno de segundas, terceras, cuartas oportunidades, y en esto nosotros como adultos también tenemos que cumplir ese rol de compañeros de nuestros estudiantes, de poder recordarles cuando se han olvidado, ¿no es cierto?, de alguna implementación, de algún hábito, de algún concepto, etcétera, y también contenerlos, digamos, en este camino que está lleno de éxitos y también está lleno de fracasos, hasta que uno poco a poco va adquiriendo sus hábitos hasta que se convierten en una disposición firme y estable en la voluntad. Es un camino largo, ¿no es cierto? Tanto para nosotros como adultos, como para ellos como personas que están en desarrollo, pero bueno, acá es donde nosotros en la parte de la repetición podemos apuntalar también mucho y acompañar ese proceso. En definitiva, son importantes los hábitos, porque dice Covey, tus hábitos determinan tu destino. Efectivamente, en la medida en que nosotros podamos generar en nuestros alumnos, o más bien ayudarlos a que ellos generen, porque en realidad cada persona es la que genera sus propios hábitos, hábitos que sean positivos, efectivos, hábitos que los orienten a tener buenos resultados, bueno, esto seguramente va a redundar en beneficio de ellos y va a fomentar su bienestar a futuro. Muy bien. Entonces les voy a presentar ahora cuáles son los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, aquí organizadas en un diagrama conceptual que se llama el continuo de madurez. Mejor dicho, no soy yo la que lo va a explicar. Les voy a dejar un video para que puedan disfrutarlo. Y al finalizar el video, bueno, voy a complementar con algún comentario que tiene que ver también, obviamente, con nuestra labor educativa. Para lograr las leyes de la efectividad, pasamos por un proceso natural de desarrollo simbolizado con el continuo de madurez. La dependencia es el nivel más bajo de madurez. Cuando somos dependientes, necesitamos que otras personas nos cuiden, que consigan las cosas por nosotros, que nos den sensación de valía y seguridad. La dependencia es la actitud de tú. Necesito que tú me cuides. Los primeros 3 hábitos nos ayudan a pasar de la dependencia a la independencia, que es un nivel más alto de madurez. El hábito 1, ser proactivo, significa que desarrollamos nuestro propio poder para elegir nuestras acciones y aceptar responsabilidad por nuestras elecciones. El hábito 2, comenzar con el fin en la mente, significa que definimos el tipo de vida que deseamos, crear objetivos claros y tener una visión o plano de lo más importante para nosotros y quiénes queremos ser. El hábito 3, poner primero lo primero, es donde planificamos y logramos nuestras metas para que nuestra vida refleje la visión que tenemos de nosotros mismos. Aprender y practicar con regularidad estos primeros 3 hábitos nos ayuda a ganar la victoria sobre uno mismo, obteniendo lo que llamamos la victoria privada. Mientras que la dependencia es la actitud de tú eres responsable de mí, la independencia es la actitud de yo soy responsable de mí mismo. Puedo elegir mi futuro y hacer que suceda. Para ser altamente efectivo, hay otro nivel de madurez, la interdependencia, que es la actitud de nosotros. Es donde trabajamos juntos creativamente con otras personas para lograr mucho más de lo que cada uno podría lograr solo. Lograr interdependencia es la meta de los hábitos del 4 al 6. El hábito 4, pensar ganar, es la actitud de buscar el beneficio mutuo en nuestras relaciones e interacciones con los demás. El hábito 5, buscar primero entender, luego ser entendido, es la habilidad de escuchar verdaderamente a los demás, entender y honrar sus perspectivas y realidades. También significa dar nuestros puntos de vista de manera abierta y respetuosa. El hábito 6, sinergizar el proceso de trabajar con otros de manera colaboradora y creativa para lograr mejores resultados. Cuando pensamos y actuamos interdependientemente, ganamos lo que se llama la victoria pública. Sin independencia suficiente, las personas no tienen el carácter ni el autodominio para trabajar interdependientemente con los demás.
Por eso los hábitos 1, 2 y 3 vienen antes que los hábitos 4, 5 y 6. Se enfocan en el autodominio, en desarrollar la fortaleza de nuestro carácter. Las victorias privadas preceden a las victorias públicas. El hábito 7, afilar la sierra, rodea todos los hábitos y es el hábito de la renovación. Es el hábito que nos da el poder para llevar a cabo consistentemente los demás hábitos en nuestra vida. Es un patrón de victorias privadas diarias que crea una espiral ascendente de creciente efectividad que nos eleva hacia más niveles nuevos de entender y vivir. Bueno, muy bien. Entonces tenemos acá el continuo de madurez y tal vez el concepto más importante, o al menos el que a mí como educadora más me ha iluminado en mi labor y me ha ayudado a entender eh, esta profesión que compartimos, es que justamente la victoria pública está apoyada sobre la victoria privada. ¿Y esto qué significa? Esa victoria privada, que como se explicó en el video, son los hábitos que tienen que ver con uno mismo, ¿no? Con su propia mejora personal. Son las cosas, esas pequeñas batallas que libramos en nuestra dimensión intrapersonal para convertirnos nosotros en personas más íntegras, más eficientes, más efectivas, más centradas también, ¿no? Esos hábitos son los que en definitiva ponen la base para que después podamos trabajar con otros, ¿no? Esos hábitos de la victoria privada, ser proactivo, comenzar con el fin en la mente y poner primero lo primero, que son los que nos ayudan a lograr nuestra independencia, estar a cargo de nosotros mismos, ¿sí? Tienen que ver con el autoliderazgo, ¿sí? El liderarme a mí mismo. Si yo no me lidero a mí mismo, si yo no he logrado estas conquistas, va a ser muy difícil que pueda liderar a otras personas. ¿Mm? Y va a ser muy difícil también que pueda trabajar efectivamente con ellos. ¿Mm? El pensar ganar, ganar, el buscar primero entender para luego ser entendido y el sinergizar, que son los hábitos de la victoria pública, entonces van a dar sus frutos, van a dar buen resultado siempre que yo pueda decir que he conquistado la victoria privada, de alguna manera. Obviamente siempre tenemos idas y vueltas, ¿sí? Siempre hay posibilidad para el error. Pero acá como docente es sumamente importante tener esto en cuenta. Yo estoy a cargo de mí mismo, estoy a cargo de mis emociones, estoy a cargo de mi misión de vida, ¿sí? Y eso es lo que de alguna manera sustenta todo el trabajo que pueda hacer luego con nuestros estudiantes, ¿no? Y por eso es tan importante el modelaje en nuestra tarea de enseñanza, ¿sí? En Líder en Mí vamos a sostener siempre este modelo que se llama de adentro hacia afuera, es decir, primero yo, para poder enseñar, ¿sí? Significa esto, para poder enseñar hacia afuera, primero tengo que aprender, aplicar y reconocer ese líder que yo tengo en mí mismo, ¿sí? Ese propio rol mío de líder. Y poder desarrollar mi liderazgo, para poder desarrollar el liderazgo entonces en mis alumnos, ¿sí? Y en este sentido, el modelaje, el ser ejemplo, significa esto, se constituye en nuestra herramienta pedagógica más importante y más fuerte también, ¿sí? Con más potencial. Así que bueno, acá también a hacernos cargo, ¿verdad? Que los docentes enseñamos fundamentalmente mediante el ejemplo. Muy bien, para avanzar entonces con el continuo de madurez, les presento, seguramente algunos o muchos ya lo habrán visto, el modelo del árbol de los 7 hábitos, ¿no? Obviamente trabajamos algunos con edades, ¿sí? Que tal vez no puedan acceder a comprender el modelo conceptual del continuo de madurez por ser un modelo, digamos, abstracto, ¿no? Entonces, para los más chicos, pero también se puede usar con
nuestros estudiantes adolescentes, les presentamos los 7 hábitos con la imagen del árbol, ¿sí? En donde, esto que mencionaba antes, la victoria privada, quiere decir los primeros 3 hábitos que aplico conmigo mismo, ¿sí? Se representan a través de las raíces del árbol, ¿sí? Eso, de alguna manera, es lo que nutre al árbol, lo fortalece y le permite después dar los frutos que significan la sinergia, que significa el trabajo en equipo, ¿sí? El modelo, digamos, de la parte visible, el tronco, la frondosidad, los frutos del árbol, dependen en gran medida, o dependen totalmente, en realidad, de lo que ocurra a nivel de las raíces. Y acá, de vuelta, si yo no trabajo conmigo, si yo no tengo este nivel de integridad, va a ser muy difícil que pueda entonces liderar en esta dimensión social que llamamos la victoria pública. Muy bien. Entonces, el siguiente tema importante que queremos tocar en esta introducción es el tema de los paradigmas, ¿sí? Y acá tenemos una definición que provee Covey a los propósitos de este taller, ¿no? Porque paradigma se ha definido de distintas formas, pero vamos a decir que es la forma en que un individuo ve, entiende e interpreta el mundo que le rodea, ¿sí? Efectivamente, entonces cada uno de nosotros tiene una serie de paradigmas en su cabeza, en su mente, en su forma de entender, ¿sí? La realidad, que nos viene dado por distintas cosas, ¿no es cierto? Distintos factores han afectado en cada uno de nosotros para conformar nuestros paradigmas. Nuestros paradigmas pueden provenir de nuestra educación, de nuestra crianza, de los adultos, digamos, que nos formaron, ¿sí? Puede provenir de nuestra cultura. Un paradigma también puede provenir de experiencias que hayamos tenido en nuestra vida. Muy bien, les voy a compartir un video que se llama Paradigmas, y en donde se van a explicar entonces estos conceptos, y Stephen Covey va también a presentar, relacionado con el tema de los paradigmas, un diagrama, un modelo, que se llama el modelo Ver, Hacer, Lograr, ¿sí? Les pido que presten atención entonces en el siguiente video a en qué consiste este modelo Ver, Hacer, Lograr, y vean qué sentido les hace a ustedes también el poder interpretar de este modo los paradigmas que tenemos. Mucho de lo que hacemos en nuestra vida personal y en la oficina es el resultado de los paradigmas que tenemos, y lo que hacemos afecta los resultados que obtenemos. Gracias por venir a la reunión. Quiero decirles... La palabra paradigma viene de la raíz griega paradeigma, que significa patrón, el patrón que esperamos ver o la imagen mental de cómo son las cosas. Vemos todo a través de la perspectiva de nuestro paradigma. Si creen que en su industria el crecimiento es imposible, ¿cómo afecta eso a lo que hacen a diario y qué resultados creen que lograrán de sus acciones? Por otra parte, supongan que ven prospectos ilimitados en su industria. ¿Cómo cambiarían sus acciones? Lo que vemos, nuestros paradigmas, determinan lo que hacemos, lo cual a cambio determina lo que logramos. A menos que conscientemente ustedes se aparten de sus paradigmas, nunca jamás podrían ver que quizá muchos de ellos están distorsionados o simplemente equivocados. Recuerdo bien un cambio de paradigma que tuve un domingo en la mañana en el metro de la ciudad de Nueva York. Todos sentados tranquilos, algunos leyendo, algunos descansando con los ojos cerrados. De repente, sube un hombre con sus hijos.
Los niños corrían gritando por todas partes, tirando cosas, golpeando el diario de las personas. Su padre se sentó junto a mí, cerró los ojos y no hacía nada. Me irritó. No podía creer que dejara que sus hijos corrieran así como salvajes. Después de unos minutos de paciencia y de contenerme, le dije: «Señor, sus hijos están molestando a las personas. Debería hacer algo para controlarlos». Sí, claro, yo debería hacer algo. Pero venimos del hospital donde su mamá murió hace una hora. Y no saben cómo manejarlo. Ni yo sé qué hacer. ¿Se imaginan lo que sentí en ese momento? Mi paradigma cambió. De pronto vi las cosas diferente. Y como vi diferente, pensé diferente. Sentí diferente. Actué diferente. Mi irritación se desvaneció. La compasión me inundó. Quería ayudar en vez de criticar y quejarme. Cuando vean las cosas como realmente son, pensarán, sentirán y actuarán diferente, y lo harán automática y espontáneamente. ¿Ven por qué los paradigmas son más profundos que las actitudes y la conducta? Si quieren hacer cambios menores en su vida, trabajen en su conducta. Pero si ustedes quieren hacer avances significativos, trabajen en sus paradigmas. Muy bien. Y entonces conocimos en este video el modelo ver, hacer, lograr, ¿sí? Y esto se lee así: lo que vemos, y por lo tanto nuestros paradigmas, determina lo que hacemos, por lo tanto nuestras conductas. Y nuestras conductas determinan a su vez lo que logramos, nuestros resultados, ¿sí? Nosotros podemos tener paradigmas de distinto tipo. Podemos tener paradigmas, por ejemplo, que tienen que ver con el mundo, con la forma de concebir el mundo, la realidad. Un ejemplo de esto vendría a ser el geocentrismo, por decir una cosa, ¿no? Que en el pasado, bueno, se entendía que todos los astros giraban alrededor de la Tierra. Es un paradigma, una manera de entender la realidad, ¿sí? Tenemos estos paradigmas y que van cambiando con el tiempo porque la ciencia va de alguna manera corrigiendo o avanzando, profundizando en el entendimiento de distintas realidades y por lo tanto nos ayudan a cambiar nuestros paradigmas, ¿sí? Pero bueno, vamos a decir que esos paradigmas tienen que ver con cosas externas, digamos, ¿no? Con la realidad externa. Pero en la realidad de las personas también tenemos algunos paradigmas que vale la pena prestar atención, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el paradigma que nos formamos de otras personas, ¿no? Todos nos formamos una idea o una interpretación de las personas que nos rodean, las personas que conocemos, ¿sí? A veces eso está basado en lo que nos dijeron sobre esa persona, en alguna experiencia que tuvimos con esa persona, ¿sí? O incluso en prejuicios, ¿no? En cosas que hemos entendido y no sabemos ni siquiera de dónde nos vino. ¿Sí? Es importante estar atentos acerca de estos paradigmas que tenemos acerca de otras personas, ¿sí? Porque esos paradigmas afectan muy intensamente las relaciones que podamos construir con ellos, ¿sí? Si yo pienso de una persona que esa persona es antipática, por ejemplo, ¿no? con este ejemplo que traje, como esa persona puedo estar hablando de, no sé, de un vecino, puedo estar hablando de un apoderado, puedo estar hablando de un colega, ¿no? Si tengo ese preconcepto, ¿sí? En general, ya solamente por el hecho de tener ese paradigma, mi conducta va a determinarse de una cierta manera, ¿no? Entonces con esa persona seguramente voy a apuntar a ser distante, voy a apuntar a ser frío, voy a apuntar a lo mejor no interesarme, a no querer conectar, ¿verdad? Y esta misma actitud mía, esta misma conducta,
muy probablemente logre el resultado de que esa persona sea también distante conmigo. Y por lo tanto va a reforzar la idea de que esa persona es antipática, que yo ya previamente tenía, ¿no? Entonces, este es el tema con los paradigmas. Los paradigmas son como profecías autocumplidas, en donde yo parto de un pensamiento y la manera en que actúo condicionado por ese pensamiento genera al final resultados que lo refuerzan, ¿sí? Yo creo que como docentes todos hemos pasado por la experiencia de a lo mejor haber enfrentado el tener que trabajar o lidiar con algún estudiante difícil, algún estudiante desafiante, y a veces basta con ahondar un poquito, indagar en cuál es la situación de vida de ese estudiante, cuáles han sido sus experiencias, ¿no es cierto? Y muchas veces vamos a descubrir que estos niños o estos adolescentes han tenido experiencias muy difíciles o quizás conviven en situaciones complicadas, y es ahondando en esa realidad, dicho en estos términos, ¿no es cierto? Es como enriqueciendo nuestros paradigmas que tenemos acerca de las personas, ¿sí? Es que podemos conectar con ellos de otra manera, ¿sí? Enriquezco mi paradigma de las personas, ¿sí? Y esto me lleva a sentir distinto, como el ejemplo del metro, ¿no es cierto? Del señor del metro del video que compartí con ustedes. El conocer mejor el trasfondo muchas veces de estos estudiantes, incluso con adultos, con todo el mundo nos puede pasar, nos permite conectar desde la empatía, nos permite conectar desde el entendimiento mutuo, a lo mejor incluso desde una experiencia común, desde la contención, y esto seguramente va a redundar en mejorar el vínculo que nosotros podamos tener con ellos. Ese abordaje que nosotros podamos tener con ellos seguramente va a poder mejorar esa relación, ¿sí? Bueno, voy a continuar entonces con mi presentación para comentarles que otro tipo de paradigma que también nos afecta mucho y también influye en nuestro liderazgo, al igual que el ejemplo de recién, es el paradigma que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, dije, podemos tener paradigmas relacionados con otras personas, pero también nosotros mismos tenemos nuestro propio paradigma de mí mismo, ¿sí? En psicología se le llama esto el autoconcepto. Y acá resulta que las personas solemos, digamos, crecer con una serie de creencias acerca de nosotros mismos y de lo que somos capaces o no, ¿sí? Yo me he encontrado con muchas personas en la vida adulta que tienen creencias de este tipo, ¿no? Yo no sirvo para algo. Muchas veces estos paradigmas se han formado durante la infancia, durante la vida escolar, ¿cierto? Yo no sirvo para la matemática, yo soy malo para el arte, yo no soy creativo, yo no sirvo para el deporte, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y de alguna manera estas creencias, también se les llama creencias limitantes, estos paradigmas nos predisponen a ciertas conductas. En este caso, por ejemplo, si yo crecí, esto lo pongo porque es un ejemplo personal, ¿no? Yo crecí entendiendo que no servía para el deporte, porque siempre en educación física era la última en llegar cuando corríamos, ¿no es cierto? Era la peor nota que me sacaba de todas mis notas. Entonces crecí pensando que no servía para el deporte, ¿sí? Y esto tuvo un impacto muy fuerte en la primera parte de mi vida adulta, porque yo sentía que era totalmente incompetente para hacer actividad física y por lo tanto evitaba hacerlo. Y como evitaba hacer deporte, entonces, obviamente empecé a sufrir las consecuencias de esto, empecé a llevar una vida sedentaria, empecé a llevar una vida como muy, muy evitativa de todo lo que pudiera ser el movimiento saludable, etcétera. Y llegado a un punto, empezaba a sentir, por ejemplo, estos dolores en el cuerpo, ¿no es cierto? Y bueno, y ese fue el resultado que logré, y obviamente no servía para el deporte, claro, el resultado reforzaba mi paradigma.
Algo muy importante que yo personalmente aprendí con los 7 hábitos y este modelo de liderazgo es que nuestros paradigmas son flexibles, ¿sí? ¿Dónde está el liderazgo acá? Está en la capacidad, en activar nuestra capacidad de replantearnos nuestros paradigmas, de someterlos a prueba, de cuestionarlos, ¿sí? De poder también, por decirlo de alguna manera, elegir, de poder elegir paradigmas que sean para nosotros más efectivos, más beneficiosos, que nos hagan bien, ¿está bien? Y es así como emprendí una experiencia de decir, bueno, voy a cambiar mi paradigma de no sirvo para el deporte, voy a tratar de pensar que yo soy deportista. Y todo ese camino de creérmela, ¿no? De decir, bueno, está bien, a lo mejor no soy una deportista olímpica, pero yo puedo ser deportista a mi manera, en mi medida, me llevó a cambiar mis conductas y a realmente cambiar mis resultados de una manera que no esperé hacerlo. Entonces, con decirles simplemente como un ejemplo, que en un colegio donde yo trabajaba, la directora un día se me acercó y me dijo, ¿no quieres liderar un equipo de profesores que nos quedemos a hacer deporte después del horario de clase? Ese creo que fue mi gran logro como deportista, entre comillas, ¿no es cierto? Nunca me imaginé que me iba a pasar una cosa así. Y un poco se cumple también esto que dice Stephen Covey en el video. Él dice, si usted quiere cambios pequeños, trabaje a nivel de las conductas, pero si quiere avances significativos, entonces trabaje a nivel de sus paradigmas, ¿no? Y lo que me gustaría que se queden ustedes hoy, que se lleven de esta cápsula, es esto de cuáles son los paradigmas que yo podría flexibilizar, que podría cambiar, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias limitantes que tengo y que a lo mejor podría transformar para transformar mi conducta y transformar mi vida? Para poder lograr algo que quiero, ¿sí? Es difícil, lo reconozco, a lo mejor darse cuenta en el minuto, ¿no es cierto?, cuáles son esos paradigmas que no... Porque en general nuestros paradigmas forman parte de nuestra forma de pensar y los tenemos adquiridos y los creemos, ¿no? A veces poner en juego nuestros paradigmas, ponerlos en duda, implica un riesgo grande, ¿verdad? Poner en cuestionamiento muchas cosas que hemos aprendido con mucho esfuerzo. Sin embargo, vale la pena, y los invito a hacerlo, a examinar sus paradigmas, ¿sí? Y a estar atentos, a quedarse con la pregunta. Siempre digo que a veces las respuestas no son fáciles de encontrar, pero la manera de encontrarlos es teniendo las preguntas en nuestra mente, teniéndolas presentes, ¿no? Esas preguntas son como la red atrapa mariposas, digamos, ¿sí? Cuando yo tengo presente una pregunta, en algún momento mi mente, mi cerebro, mi capacidad de observación, mi capacidad de reflexión, me va a ayudar a dar con las respuestas que necesito para dar un paso adelante, para mejorar algún aspecto de mi vida, etc. Así que bueno, los dejo con esta pregunta para que se lleven. ¿Cuáles son esos paradigmas que puedo revisar y cuáles son los paradigmas que puedo elegir que me ayuden a lograr los resultados que quiero? Y entonces acá entramos con el tema de la efectividad, que es el último tema de esta cápsula, porque estamos en el taller de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿no? Entonces, estas personas altamente efectivas, bueno, ¿qué es lo que quiere decir esta efectividad para Stephen Covey? ¿Sí? Efectividad para Stephen Covey no es lo mismo que eficiencia, ¿no? Eficiencia es lograr resultados en poco tiempo, en el menor tiempo posible, no hablamos de eso. Efectividad para él es lograr resultados, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poquito más. Dice, lograr resultados extraordinarios de una manera que nos permita seguir lográndolos una y otra vez, ¿no? Entonces, primero vamos a examinar un poquito esto de lo extraordinario, ¿sí? Nadie determina qué es lo extraordinario que yo tengo que lograr, ¿no? ¿Quién lo determina? Solamente yo mismo, ¿sí? Yo soy la medida de lo extraordinario, ¿sí? ¿Cómo lograr esos resultados? Bueno, efectividad es lograrlos de una manera que nos permita seguir lográndolo una y otra vez, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Que este logro de estos resultados sea algo sostenible en el tiempo, ¿no?
Imaginemos el ejemplo de un corredor, ¿no es cierto?, que quiere correr una maratón. Bueno, resulta que para esa maratón entrena tanto, ¿sí?, se sobreentrena y se sobreexige, y finalmente termina lesionando su cuerpo por el querer lograr ese resultado tan extraordinario, ¿no? Error, no es efectivo porque finalmente no logró sus resultados. Imaginemos que logra el resultado de correr la maratón, a lo mejor termina tan exhausto, tan lesionado, que quizás no pueda volver a correr otra maratón en su vida, ¿sí? ¿Fue efectivo? Y tampoco tanto, por lo menos no según la definición que nos brinda Covey, ¿sí? Porque logró hacerlo una vez y ya después no pudo hacerlo más, ¿sí? Covey toma para este concepto de la efectividad la fábula de Esopo de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, un poco nos recuerda esta historia de el granjero que encuentra una gallina, y esa gallina pone un huevo de oro un día, al día siguiente pone otro huevo de oro, al día siguiente pone otro huevo de oro, y este granjero tan fascinado con lo que estaba ocurriendo con su gallina, se pone codicioso, y entonces, ¿qué quiere? Obtener todos los huevos de oro de una sola vez, y abre la gallina para ver si estaban ahí dentro, y resulta que no, perdió su gallina, mató a la gallina que le brindaba esos huevos de oro. De alguna manera la enseñanza, ¿no?, que Covey extrae de esta fábula y nos traslada en términos de liderazgo es poder cuidar esa gallina, ¿sí? Es poder dedicar tiempo y llegar a un equilibrio entre el cuidado de esa gallina y la obtención de esos resultados, de esos huevos de oro, ¿sí? No puedo querer conseguirlo todo de una vez y pretender hacerlo sin cuidar a la gallina de los huevos de oro. Y acá la gran enseñanza, creo yo también, es el tomar conciencia de que nosotros mismos, cada uno de nosotros, es esa gallina de los huevos de oro. Cada uno de nosotros con sus capacidades intelectuales, con sus capacidades afectivas, emocionales, espirituales, tenemos la posibilidad de generar resultados a nuestro alrededor, y cuando hablo de resultados no hablo solamente de lo productivo, ¿no es cierto?, que llevamos adelante en nuestro ámbito profesional, sino el poder generar un buen vínculo con las personas que nos rodean, poder dar amor, ¿no es cierto?, poder, bueno, no sé, las distintas cosas que nos propongamos, poder contribuir a nuestra comunidad, etcétera. Ahora, todo esto no podemos hacerlo de una manera sostenible si nosotros, ¿sí?, que somos de esa gallina de huevos de oro, si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros no nos dedicamos tiempo para poder nutrirnos en todos los aspectos, para poder estar saludables, para poder mejorar en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, ¿sí?, para poder capacitarnos. Entonces, todo lo que podamos hacer como inversión de cuidado y de perfeccionamiento en nuestra persona, ¿sí?, nos va a ayudar a ser efectivos, es decir, a lograr los resultados extraordinarios, pero de una manera que nos permita seguir lográndolos una y otra vez. Por supuesto que eso también involucra descanso, involucra recreación, ¿sí? Todo lo que en el modelo de los 7 hábitos ustedes vieron en el video del continuo de madurez como el hábito 7, ¿no?, que es esto del autocuidado, ¿sí? No podemos pretender ser efectivos sin poner en un lugar muy importante el hábito del autocuidado, el hábito de de velar por nuestro propio bienestar. Creo que esto, después de 2 años de pandemia, es algo que ya es evidente para todos, ¿no es cierto? Y sin embargo, igualmente muchas veces nos cuesta parar, detenernos y asumir el compromiso con nosotros mismos de poder cuidar. Así que bueno, con esta reflexión los dejo y termino esta primera cápsula de introducción a los 7 hábitos. Les agradezco mucho por su atención y nos encontraremos entonces en una próxima cápsula, ya desarrollando cada uno de los hábitos, ¿sí? Espero que estén muy bien, que las preguntas que compartí con ustedes también los ayuden a crecer
en la reflexión y a encontrar respuestas propias y nos vemos en la próxima.